Bienvenido o bienvenida al Templo Planetario. Hoy vamos a hablar de la capacidad simbólica que tiene nuestra mente para poder acelerar, podríamos decir, ciertos procesos que muchas veces caemos bajo la ilusión y bajo, digamos, la sensación de que tenemos que ejercer, podríamos decir, diversos métodos y fórmulas que de ninguna otra forma, podríamos decir, funcionan para llegar a nuestro resultado interno, ¿de acuerdo? Aquí estoy hablando de mecánicas del mundo interno, del espacio interior de nuestro ser, que no tiene tanto que ver con las leyes externas, así que no es algo que se tenga que tomar literalmente en un sentido físico y material, sino que es algo que entra en el interior y que se entiende por ello que el lenguaje simbólico es tan importante, necesario y esencial para poder llevar a cabo, digamos, una expansión y una apertura a una inteligencia que no tiene por qué seguir la lógica, ni la razón, ni el tiempo, ni el espacio. Y de acuerdo a, podríamos decir, las mitologías y las tradiciones antiguas, todas ellas compartían algo en común, y era que siempre existía la figura mítica o el rol arquetípico de aquella persona que podía caminar entre mundos, podía ver entre mundos, no solo el mundo físico, sino que podía acceder a realidades que no estaban, que no eran accesibles básicamente para la conciencia ordinaria ni para todo el mundo. Y viéndolo desde una perspectiva todavía más arquetípica, entendemos que esa figura no es solo una persona externa a nosotros en la sociedad, sino que es un rol, es una función interna psíquica nuestra que también es capaz de moverse y navegar entre mundos. Y muchas veces, como seres humanos con una visión tan materialista de la realidad, malinterpretamos la forma en cómo se mueve la conciencia entre mundos, porque no siempre quiere decir que tengamos que cambiar de localización o de localidad o de punto en el espacio-tiempo o de coordenadas. Muchas veces tiene más que ver con el estado de conciencia en el que uno se encuentra, estando incluso en el cuerpo físico, y la serie de experiencias que uno tiene y de sensaciones y de sentimientos son los matices, podríamos decir, las atmósferas de ese mundo dimensional en el que uno se encuentra. De esta manera, entendemos que el rol de ese sacerdote o de la bruja o de estos, digamos, individuos liminales son una función interna de nuestra psicología, de nuestro interior, ¿no? Y lo más fascinante de todo es que ya lo estamos haciendo y ya estamos navegando ciertos estados de conciencia, y sobre todo estamos familiarizados con la meditación, con la visualización, con trabajos, digamos, de alterar nuestra conciencia con el trance o con plantas sagradas, ¿no? Es decir, eso ya es un elemento que induce nuestros cuerpos y nuestra conciencia a entrar en otro estado vibracional completamente distinto. Y eso ya nos está trasladando hacia otra dimensión. Pero, como siempre, nuestra conciencia humana y nuestro ego trata de darle siempre todo un sentido materialista, trata de analizarlo y de hacerlo tangible. Pero muchas veces las texturas emocionales y mentales y las estructuras incluso, ¿no?, psicológicas que tenemos, cuando cambian y cuando se modifican, quiere decir que hemos entrado en otro estado dimensional, en otra esfera energética, y estamos recibiendo un influjo de otra clase de formas y de impulsos, ¿no? Y aquí es cuando entendemos que fundamentalmente ese es el viaje chamánico, este es el viaje simbólico, este es el tránsito hacia otros mundos, hacia otros reinos. El cuerpo físico puede entenderse como un punto medio entre básicamente todos los mundos. Y esto, por ejemplo, en la mitología nórdica se entendía como el Midgard. Si vemos el árbol del mundo, el árbol de los 9 mundos, en el caso de la mitología nórdica, aunque en el caso de cualquier otra mitología, entendiendo que las raíces son el inframundo, el tronco, digamos, es el mundo intermedio, y la copa y las ramas del árbol son el mundo celestial. Entendemos que es un mapa cósmico, básicamente para navegar la realidad de la existencia, pero
la parte más interesante y fascinante de esto es que también es una representación de nuestra propia conciencia, de nuestro propio cuerpo, de nuestra estructura psíquica y mental. Y si entendemos esto, nos damos cuenta de que nuestro subconsciente es las raíces, nuestra mente consciente es el tronco y nuestra mente, digamos, superconsciente es las ramas. Y cuando vemos esto, entonces nos damos cuenta de que todo toma un matiz muy diferente, porque entendemos que están conectados, porque son un mismo elemento, son una misma estructura, un mismo árbol, no están separados entre sí. Y de acuerdo con esto, vemos y sentimos la realidad de manera completamente distinta, porque nos damos cuenta de que podemos realmente, que tenemos la libertad y no tenemos ninguna clase realmente de limitación psicológica o física para poder cambiar y modificar nuestra conciencia y acceder, digamos, a estados y a alterar nuestros sentidos físicos y psicológicos de tal manera que podemos cambiar por completo la perspectiva en cómo estamos percibiendo el mundo. Y esto es súper importante, porque si no tenemos, digamos, esta flexibilidad, podríamos decir en términos modernos, esta neuroplasticidad en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, y no tenemos nuestros sentidos, digamos, sintonizados y conectados con este flujo más sensible, en el que entendemos que el sol y la luz del sol son algo que está vivo y que no es simplemente una fuerza energética que está recibiendo la tierra y está haciendo que las cosas crezcan, sino que es un ser vivo, al igual que lo son los árboles y los elementos. Cuando podemos saturar de vida toda la naturaleza a nuestro alrededor y en nuestro interior, entonces algo mágico ocurre, y es que literalmente nuestro ser espiritual despierta, se hace presente, ¿no? Y esto puede equipararse en cierto sentido también a, y aquí lo podemos ver muy claramente con el ejemplo que he dado del árbol de los mundos, ¿no? Como la serpiente, en el caso de la serpiente, representando simbólicamente la serpiente, es un animal que representa la función o representa el aspecto inferior del ser humano, representa la conciencia no desarrollada y por ello se mueve horizontalmente y por la tierra, ¿no? Pero el árbol, el pilar, digamos la columna vertebral, es el árbol de los mundos. Y la serpiente solo está en el subconsciente y representa todo el potencial, representa toda la esencia divina que está, digamos, navegando el inframundo. Pero cuando somos capaces de despertar estos sentidos, literalmente nuestros sentidos físicos son puertas para el espíritu, para percibir y navegar por la materia y recibir los impulsos, digamos, del mundo material y relacionarse y estar presentes en el mundo material. Así, cuando esta serpiente despierta, cuando esa serpiente encuentra el árbol y asciende, estamos literalmente transmutando y transformando la naturaleza inferior, la naturaleza inconsciente, nuestros programas, nuestros traumas, toda la, digamos, la carga emocional ancestral de vidas pasadas que llevamos en nuestro, digamos, registro akáshico, en nuestro campo morfogenético, se empieza a transmutar y esta serpiente empieza literalmente a ascender. Esta fuerza de la tierra dentro de nosotros empieza a transmutarse y se espiritualiza. Se convierte en algo ascendido porque literalmente es capaz de ascender, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay un sinfín de formas y de símbolos y de animales y de historias que nos pueden dar la oportunidad de conectar nuestros procesos internos, nuestros procesos espirituales y entenderlos, porque estamos viéndonos reflejados en el paisaje, en la naturaleza, en los animales, porque no estamos desconectados y no estamos siendo simplemente seres sintientes sin ningún tipo de propósito ni ningún tipo de sentido, sino que realmente entendemos que la historia, el mito, es un elemento viviente dentro de nosotros y que si podemos reconocer y recordar que no somos solo el cuerpo físico y que este cuerpo físico no está limitado a la materia, sino que todo está siempre en un constante flujo y movimiento. Entonces, vamos a acceder a un poder interior que se escapa de las posibilidades de la ciencia y de la fantasía y de todo lo que podemos imaginar, porque vamos a vivir en nuestra carne
a los dioses, vamos a conocer a los dioses, y no solo como seres, digamos, espirituales externos a nosotros, sino como funciones, como, podríamos decir, como partes de nosotros mismos a los que podemos acceder. Y esto es ya como individual e independiente a cada persona, ¿no? Ya que cada persona tiene un impulso diferente espiritual, un camino y un deseo diferente, y es por ello que su propia resonancia de su corazón va a atraer diferentes elementos espirituales y símbolos que le van a permitir mejorar, que le van a permitir avanzar en su propio camino, en el camino en el que tiene que tomar y emprender por sí mismo, ¿no? Así que estamos viendo que esto es muy grande, pero todo lo que requiere, en cierto sentido, es reconectar con nuestro corazón y acceder a la parte, digamos, de nuestra mente y de nuestro ser que no está condicionada por los pensamientos, que no se deja llevar por impulsos, sino que es consciente, es el observador, es el conectar con el alma, no con la mente, no con el ego, no con la mente racional, ¿no? Y cada uno tiene que, en cierto sentido, descubrir y abrir su propio camino, pero recordar la magia de soñar, de imaginar, de despertar nuestra imaginación, de no solo haber escuchado este vídeo y quedarlo como simples conceptos en su cabeza, sino realmente siéntelo y hazte imágenes, haz que se conviertan en sentimientos que están vivos y dinámicos y que se mueven. Entonces, te vas a sorprender realmente, porque vas a darte cuenta de que estás rodeado de vida, de seres vivientes y sintientes que reconoces y que te reconocen en el momento en el que los reconoces, y que tu función es muy sagrada y muy importante para que vivas una vida completamente inconsciente e ignorante del poder de voluntad que tienes y del poder que puedes implementar en tu vida. Así que si estás interesado o interesada en personalmente indagar más profundamente y necesitas, podríamos decir, que alguien te eche una mano en poder expandir mejor tu conciencia y reconectarte con, digamos, estos impulsos míticos, estos impulsos espirituales superiores, ofrezco sesiones y acompañamientos personalizados para cada persona, para que cada uno pueda emprender y pueda realmente encontrar, digamos, su propia brújula interna, o sintonizarse con su propia brújula interna y empezar a percibir el mundo espiritual con sus propios ojos, con sus propios oídos, con su propio cuerpo. No tener que hacer nada ni tener que dar nada de uno mismo, sino realmente descubrir y recordar lo que ya está presente. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima.